Entonces vamos a dar inicio con lo que es el uso de los aditivos. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema de los aditivos? Principalmente porque aún en nuestro medio, sobre todo en Bolivia, tenemos la idea de que el uso de aditivos puede generar que tengamos un costo adicional en lo que sería la producción del hormigón. Y eso es lo que hoy día vamos a ver con algunas experiencias, algunos datos. Vamos a analizar si realmente esto sube el precio o no. Y esto en función a lo que yo estoy buscando. Como ya en la anterior ponencia ya indicó, justamente lo que yo busco con el uso de aditivos es mejorar las características del hormigón. Y lo que nosotros buscamos justamente con el uso de los aditivos es que podamos incrementar y optimizar el uso de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día como tal? Primero, vamos a hablar de la definición, vamos a acordarnos qué era un aditivo, cómo se lo utiliza, cómo se lo clasifica, luego los usos que yo le puedo dar, porque si hablamos de aditivos, es una alta gama tan gigante, son más de 200 productos que existen, y eso por marca. Estamos hablando por productor, si hablamos de Sika, hablamos de Euco, Grace y otras marcas que tenemos en nuestro país, tomamos en cuenta que son más de 200 productos mínimamente. Pero cada uno de estos tiene un uso, cada uno de estos tiene un espectro en el cual yo voy a poder utilizar. O sea, no va a ser lo mismo utilizar un plastificante de bajo rango, dependiendo del tipo de cemento y lo que yo estoy buscando. Y eso es lo que quiero que el día de hoy un poco podamos compartir con ustedes. Luego vamos a hablar de algunas experiencias donde lo que más me interesa acá es que podamos un poco quitar esa idea de que el uso de aditivos más bien incrementa el costo. Y por último, las recomendaciones. Tomar en cuenta que el uso de los aditivos así como es benéfico, pero tampoco llega a ser una varita mágica. Cuando hablo de una varita mágica, llega a ser que si yo uso un aditivo, pero si mis materiales no son de buena calidad, no importa el aditivo que utilice, la procedencia del aditivo, si es importado de Europa, de Alemania, de China, el aditivo no va a funcionar, siempre y cuando mi material no cumpla con lo que yo estoy buscando. Entonces, para ir empezando, cuando hablamos de una definición de los aditivos, debemos entender que los aditivos nosotros los podemos encontrar ya sea en estado líquido, sólido, y también tenemos las fibras, que las fibras más que un aditivo es una adición que yo puedo colocar al hormigón. Estas fibras pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de plástico, pueden ser metálicas, pueden ser de caucho, en función a lo que yo necesite. Y justamente la siguiente charla que vamos a tener es más referida al tema del uso de fibras. Entonces yo más que todo me voy a dedicar al tema de lo que son los aditivos químicos. Ahora, los aditivos como tal, al ser un compuesto químico, nos van a dar ciertas prestaciones. Y aquí viene uno de los conceptos básicos cuando hablamos de plasticidad en el hormigón. ¿A qué nos referimos con la plasticidad? Normalmente tenemos una idea equivocada cuando hablamos de plastificación, que consideramos que esa plastificación es como darle cierto grado de impermeabilización al hormigón, cosa que está totalmente lejos de lo que yo estoy buscando con un plastificante. Como tal, como dice el nombre, lo que va a ser un aditivo plastificante es trabajar sobre la plasticidad del hormigón. Estamos hablando de la trabajabilidad en estado fresco. Entonces, lo que yo genero con un aditivo de este tipo es mejorar esta característica del hormigón en estado fresco. Entonces, ¿qué más nosotros necesitamos conocer del uso de los aditivos? Primero, que el hormigón, cuando estamos utilizando los aditivos, la dosificación base siempre va a ser en función a la cantidad de cemento que yo tengo, sobre todo en aditivos químicos. Si hablamos de fibras, y otras adiciones, estas se van a ir referidas o van a ser dosificadas en función al volumen. Quiere decir que para un metro cúbico de hormigón yo necesito, por decir, 600 gramos de fibra. Sin importar si es un H21, H25, H35, y si hablamos de pavimento, sin importar si tiene una resistencia a la flexotracción de 2.8, 3.2 o 3.5 megapascales. Entonces, estos se dosifican por el volumen que yo produzco. En el caso de los aditivos químicos, se van a dosificar en función a esa cantidad de cemento que yo tengo. ¿Ya? Entonces, nosotros también debemos entender que el uso de aditivos, el principal cuidado llega a ser cuando yo voy a hacer algún tipo de optimización, y más que una optimización, lo que sería una corrección. Como ya indicó también en la anterior ponencia, hemos visto que se puede y se debe corregir el agua en todas nuestras mezclas. Yo voy a vaciar hoy día, tengo que hacer mis controles. La absorción es parte de mi material, pero la humedad es la que yo voy a controlar previo al vaciar. Y con este control es que yo corrijo la cantidad de agua. Entonces aquí viene la duda, ¿y el aditivo se corrige o no se corrige? Justamente el aditivo se va a corregir cuando este llega al 2% del peso del cemento o supera este porcentaje. Menos del 2% no es necesario corregir, porque no se olviden que hacer un aditivo líquido está bajo una base que es agua.
Entonces, si yo le pongo más agua, mi relación agua-cemento se ve afectada y por ende mi resistencia también cae. Y ahí viene el principal mito que tenemos de los aditivos impermeabilizantes. Uno de los más conocidos en nuestro medio, el Zika-1, que es el que se lo utiliza en cualquier tipo de obra como impermeabilizante. El principal registro que siempre nos dicen, les digo, todo el tiempo que puedo trabajar también en Zika, nos decían que el Zika-1 bajaba la resistencia, el aditivo impermeabilizante. Para empezar, es un aditivo que se lo dosifica al 2%, pero yo debo corregir esa cantidad, ese volumen de líquido que estoy colocando al hormigón. O sea, quiere decir que utilizo un impermeabilizante, quito el agua en excedente y no voy a tener problemas de resistencia. Pero si yo nunca he hecho ningún tipo de corrección y aún así le estoy colocando el aditivo, lo único que hago es afectar mi relación agua-cemento. Porque un impermeabilizante, su única función va a ser la de tratar de tapar todos los poros y eliminar otros con microgeles, los cuales van a evitar que el agua pase. Pero no está yendo a trabajar con la trabajabilidad, con la resistencia, con nada. Simplemente está trabajando para que el hormigón sea lo más impermeable posible. Entonces, debemos entender que vamos a ver cómo yo debería corregir, cuáles son los parámetros mínimos y qué consideraciones voy a tener. Entonces, dentro de la clasificación de los aditivos, nosotros tenemos dos clasificaciones. Una, que es de la ASTM, que es en sí la que se maneja a nivel mundial, donde tenemos 7 tipos de aditivos, que son los que nos indica esta normativa. Desde un tipo A, que son reductores de agua, que como indica el nombre, ¿cuál es la función de este aditivo? Reducir la cantidad de agua, por ende, trabaja con la relación agua-cemento. Y al reducir esta cantidad de agua, lo que hago es mejorar mi resistencia. O sea, claramente lo que hago es mejorar la resistencia. Pero ¿cuál es la base lógica? ¿Qué pasa si yo pongo menos agua? Mi resistencia sube, pero mi trabajabilidad es malísima. Y al ser mala, lo que estoy generando son cangrejeras y ciertos problemas al momento del vaciado. Pero lo que hace un reductor de agua es, me reduce la cantidad de agua, pero me mejora la trabajabilidad. Pero me va a mejorar la trabajabilidad sin agregar agua. Por ende, la resistencia no se ve comprometida en ningún sentido. Luego tenemos los tipo B, que son los retardantes de fraguado. Como indica el mismo nombre, estamos hablando del tiempo que va a fraguar nuestro cemento, en este caso el hormigón. Entonces, este tiempo de fraguado normalmente se va a presentar en condiciones normales entre las 3 a 4 horas, el inicio de fraguado, que es donde comienza a ganar resistencia. De aquí en un lapso de unas 6, 7 horas, dependiendo las temperaturas y condiciones ambiente, el final de fraguado se va a presentar después de unas 7, 8 horas, dependiendo las condiciones que yo tenga. Entonces, aquí viene una vez más esa comparativa de que debemos entender que no va a ser lo mismo hacer un vaciado, hacer un hormigón en una región, nos vamos a centrar más en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, donde estamos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, o, por ejemplo, Santa Cruz, que está a 500 metros. Para empezar, la altura ya es diferente, las condiciones ambientales también son diferentes, y lo que sí va a ser totalmente diferente son los materiales. Yo no puedo pretender pensar que la arena que yo tengo en La Paz es la misma que en Santa Cruz. Para empezar, son materiales totalmente diferentes. Estamos hablando de un mismo país. No estamos hablando de diferentes países. No estoy hablando de Sudamérica con Norteamérica, Norteamérica con Europa. Estamos hablando solo de Bolivia en este caso. Pero nos tenemos que dar cuenta que yo no puedo generalizar y considerar que el por qué debería utilizar una misma dosificación sin hacer las correcciones debidas o hacer los estudios mínimos necesarios. Y aquí viene en parte también del comentario de lo que se debe realizar con el tema de las dosificaciones. Normalmente en nuestro país, hablando del tema en Bolivia, no tenemos una normativa hasta la fecha que nos ayude a dosificar el hormigón. Sí adoptamos normativas de afuera, lo que es la CI, también adoptamos lo que es Jiménez Montoya, pero todos los registros y datos de estudios de estos datan para materiales y para resultados de sus respectivos países. No vamos a decir que no funciona, sí, una dosificación ACI funciona en Bolivia, nos va a llegar a la resistencia, pero no es el paso adecuado que nosotros deberíamos hacer. Para eso existen otros métodos de dosificación, que ya en otro momento ya se va a poder hablar de esto, por ejemplo, los métodos empíricos, como lo que nos dice la nueva brasilera, que me permite dosificar un hormigón prácticamente a medida. Cuando hablamos a medida, es que yo dosifico en función a la arena, grava, cemento, agua que tengo en el lugar y saco un ábaco de dosificaciones solo para ese material. Si yo cambio la arena, tengo que volver a hacer todo el proceso. Esa es una desventaja, pero la ventaja es que sí me está caracterizando realmente esa dosificación para esos materiales. Ventajas, puedo optimizar, puedo bajar cantidades de cemento, tengo resultados mucho más certeros que lo que sería una dosificación teórica, que también se puede optimizar, pero también requiere su tiempo. Luego, cuando veamos el tema de retardantes, lo que me interesa es darle un mayor tiempo de vida
antes de que comience a fraguar el hormigón. Porque debemos tener en cuenta que mientras no inicie el fraguado, yo puedo moldear mi hormigón, puedo colocar una disposición final que yo desee, pero una vez que inicie este fraguado, yo ya no puedo tocarlo más. Porque si comienzo a moverlo, evidentemente el hormigón se ve fresco, aún puedo deformarlo, pero ya estructuralmente se va a ver dañado por estos movimientos. Entonces yo debo tomar en cuenta que en este tiempo de fraguado tengo que hacer ciertas acciones. ¿En qué casos yo voy a usar esto principalmente? En climas cálidos. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, el hormigón tiende a endurecer mucho más rápido. Comienza a fraguar mucho más rápido. En vez de que empiece en 3 horas, va a empezar en 1 hora, en 40 minutos, dependiendo de la temperatura en la que estemos. Entonces yo necesito tener un tiempo adicional antes de que inicie el fraguado. Eso hablamos de climas cálidos. Ahora vámonos al otro efecto que tenemos cuando vamos a hacer un hormigón que vamos a transportar de una planta hormigonera hacia una obra. Pongámosle como ejemplo, por lo menos unos 45 minutos de transporte entre el carguillo y todo hasta que llegue a la obra. Hasta que se arme la bomba y demás, ya es más de 1 hora que ya ha transcurrido. Entonces es un lapso de tiempo muy corto como para darme el lujo de esperar que en 40 minutos adicionales yo pueda comenzar a vaciar. Tomando en cuenta la coyuntura nuestra, que constantemente tenemos bloqueos y problemas, entonces debemos tomar en cuenta un tiempo adicional en el tema del trabajo. Entonces, cuando utilizamos retardantes, principalmente en climas cálidos, cuando voy a hacer un transporte de hormigón o cuando voy a tener vaciados demasiado extensos. Quiere decir vaciado de columnas, donde tengo un elemento mucho, no vamos a decir más difícil, pero sí requiere de mayor tiempo para poder elaborarlo. Vaciado, por ejemplo, de tanques de agua, de igual manera. No es que sea más difícil, pero sí nos va a tomar mucho más tiempo. Luego tenemos los tipos C, que son los acelerantes de fraguado, que caso contrario al retardante, más bien nos van a ayudar a que empiece lo más antes posible el fraguado. Porque ahora necesitaría que más bien se acelere en vez de que se retarde, ya que cuando hablamos de un retardo, me está dando más tiempo para poder extenderlo. En el caso del acelerante, más bien lo que yo quiero es que en el menor tiempo posible ya comience a ganar resistencia, principalmente en climas fríos. Cuando tenemos una temperatura de 5 grados para abajo, estamos diciendo 4, 3, menos temperaturas bajo cero, el hormigón, o sea, el agua que tiene el hormigón va a tender a congelarse. Y si yo dejo que el agua se congele, el agua no va a terminar de humedecer lo que serían las partículas de cemento. O sea, estas no van a terminar de hidratarse. Y al no hidratarse no llegan a una resistencia, y al no llegar a la resistencia ese hormigón no sirve para nada. Aunque yo le haga un refuerzo que pueda encamisar, pueda hacer un montón de acciones, ese hormigón no sirve, porque ya como tal su matriz ya ha sido dañada cuando se ha congelado el agua. Entonces lo que yo busco con temperaturas frías y un acelerante es que el hormigón ya comience el fraguado antes de que éste pueda congelarse. También se lo utiliza mucho cuando yo necesito, sobre todo en pavimentos, no me puedo dar el lujo de cerrar una calle por una reparación 28 días, hasta que este pueda ya estar operable. Entonces yo puedo utilizar un aditivo que me permita reducir esos 28 días, que puede ser 14, 7, 3 días. Pero ¿de qué va a depender las dosis de estos aditivos? Principalmente depende de lo que es las dosis y la compatibilidad que tiene con el cemento. Entonces aquí viene otro criterio que debemos manejar y tenerlo presente. Yo voy a usar aditivos, perfecto. Puedo buscar la ficha técnica de los diferentes proveedores, pero esa ficha técnica me da un rango. Me dice utilice del 0,5 al 1% del peso del cemento. Pero ese 0,5 al 1 tampoco me indica si con el 0,5 llego, no sé, un aceleramiento de 3 días, si con el 1% llego a un aceleramiento de un día, entonces no me indica tampoco esto. Sí tenemos ciertos resultados referentes, o sea, ciertos ensayos que se realizaron, pero el gran problema, al menos en nuestro país, es que todas las fichas que nos llegan son del exterior. Entonces son para hormigones, son para cementos y materiales de otros países. Principalmente cuando hablamos de SICA, todas sus fichas son referidas a Chile o Perú. En el caso de EUCO, todo lo que nos llega es del Perú. Entonces, nosotros tenemos la obligación de previamente hacer los ensayos para poder corroborar que realmente estamos llegando a lo que estoy buscando. ¿Ya? Debemos tener ya esa costumbre de siempre hacer nuestros ensayos de laboratorio, porque el gran problema que tenemos en nuestro medio es echarle la culpa al proveedor. Siempre va a ser lo más fácil, ¿no? No llega la resistencia, no se aceleró como nosotros queríamos, es culpa del producto, el producto no sirve.
cuando al final de cuentas yo nunca hice un ensayo de optimización, nunca he hecho un ensayo de compatibilidad con el cemento y tampoco he hecho una revisión previa al vaciado, porque uno de los grandes problemas que tenemos, que se tiene que ir remediando, es que nos gusta hacer todo a última hora. Tengo que vaciar mañana temprano, compro el aditivo y mañana utilizo en obra y veo qué es lo que sale. Cosa que yo debería haber tenido ya mis ensayos previos para tomar la decisión, porque nosotros como ingenieros civiles que estamos a cargo de las obras, lo que hacemos es tomar decisiones. Y esa decisión es la que debe tener un respaldo técnico, y ese respaldo técnico se va a basar también en el uso de lo que serían los laboratorios y los ensayos que yo pueda hacer. Luego tenemos los aditivos tipo D, que como podemos ver es una mezcla de un tipo A con un tipo B. O sea, es un reductor con retardante. ¿Qué ventaja tendrá? Uso un aditivo en vez de dos. Perfecto. Pero ¿cuál es el detalle acá? Cuando yo hablo de un aditivo ya mezclado, tiene un rango máximo de retardo y un rango máximo de lo que me va a poder reducir el agua. A diferencia que si yo mezclo dos por separado. Si yo mezclo un retardante con un reductor, yo puedo jugar con el retardante en cuánto tiempo quiero que vaya a retardarse en función a su dosis. Lo mismo que con el reductor, yo puedo ver hasta dónde quiero que esto vaya a reducir el agua. Pero aquí viene dentro de los reductores que tenemos otras clasificaciones de diferentes rangos aditivos, de primero, segundo y tercer rango, los cuales en función a esta, como les voy a decir, esta clasificación, dependen mucho de las materias primas de cada aditivo. Entonces yo también puedo tomar en cuenta el uso de dos aditivos para buscar la mejor característica del que yo quiero. A diferencia de un tipo D o un tipo E que llega a ser un retardante con acelerante, un reductor con acelerante. Luego tenemos los tipo F, que ya son de segundo y tercer rango, cuando hablamos de aditivos reductores de agua, que ya son superfluidificantes. Quiere decir que me permite bajar aún más mi relación agua-cemento. Puedo bajar más agua, mi resistencia aún va a crecer más y mi trabajabilidad va a ser mucho más. Tenemos ese tipo de aditivos y debemos saber cuándo utilizarlos. Y por último tenemos los tipo G, esto es lo que nos dice la ASTM, que nos indica que hay reductores de alto rango con retardo y superfluidicantes con retardo. Es una mezcla del tipo F con un tipo B, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que definir en función a lo que yo estoy buscando. Ahora, debemos entender que cuando nosotros hacemos la clasificación de nuestros aditivos, debemos saber que estas están basadas principalmente por la principal función que va a tener el aditivo en el hormigón, ya sea en sus propiedades de resistencia, en su trabajabilidad, o que se lo pueda volver impermeable, o que incluya aire incluso en el hormigón. Entonces, la clasificación siempre va a ir referida a la acción que tiene el aditivo en el hormigón. Ciertos aditivos pueden presentar además otras funciones secundarias o efectos secundarios que pueden ser asociados a una determinada característica de los hormigones. Quiere decir, si no tuviese una buena compatibilidad entre el cemento que estoy utilizando y el aditivo, puede traerme algún efecto que no es el deseado. Y también aquí va la recomendación de que al hablar de aditivos químicos, nosotros debemos ser certeros y exactos con las dosis que estoy utilizando. O sea, si es el 3% y me da, digamos, 17.5 kilos, tiene que entrar 17.5 kilos de aditivo. No hacer lo que hacemos en nuestro medio normalmente, ¿no? Colocarle un extra, digamos, en vez de 17, para que no me sobre el balde, le pondremos de una vez los 20 kilos que tengo. Ese adicional, al ser un aditivo químico, puede traernos problemas. Pueden ser contraproducentes, al punto que un acelerante se puede retardar más de 48 horas, como también un retardante se podría acelerar. Pero eso es en función a las dosis que nosotros vamos a trabajar. Por eso debemos hacer los ensayos necesarios. Entonces, los aditivos también se van a clasificar en función a su naturaleza, que estos tienen sobre el hormigón, y es la clasificación que vamos a ver a continuación. Ahora, esta clasificación es una clasificación más que la manejamos sobre todo en las productoras de aditivos, en todas las que son las empresas que nos dedicamos a esto. Donde tenemos controladores de fraguado, donde tenemos acelerantes y retardantes, que ya como hemos visto anteriormente, están dentro de la STM. Luego tenemos los clasificantes, que son de bajo rango. Tenemos los polifuncionales, que la diferencia de un polifuncional y un plastificante es que es un aditivo que en función a su dosis puede trabajar como un plastificante, como también como un superplastificante. Ventajas de un polifuncional sobre un plastificante, que yo el polifuncional lo puedo agregar hasta 3 veces. Si estoy con hormigón premezclado, puedo poner la primera dosis al inicio de mi mezclado. Al momento de llegar a obra puedo aumentar más aditivo y antes de vaciar puedo aumentar más aditivo hasta 3 veces. Esa es la ventaja de un polifuncional.
a diferencia de un superclasificante o clasificante que solo me permite una adición de aditivo en todo el proceso. Luego tenemos los superclasificantes, que ya son reductores de agua de alto rango. Quiere decir que me reducen más agua, mejoran la trabajabilidad, por ende la resistencia es aún más efectiva. Dentro de los superclasificantes tenemos ya los de alto rango, los hiperclasificantes, como también se los denomina, que son superclasificantes autocompactantes. ¿Cuál es la ventaja de estos? Que no van a necesitar de un esfuerzo mecánico, quiere decir de la vibradora, para poder extenderlos. El hormigón por sí solo va a tomar su posición y va a ir eliminando todos los espacios vacíos. Son aditivos que realmente sí tienen un costo mucho más elevado, pero dependiendo de la necesidad que yo tenga, debo saber utilizarlos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que en función a esto podamos decidir cuál es el mejor aditivo y tal vez dejar de lado una recomendación de ferretería. No es en sentido de querer hablar mal de las ferreterías ni nada, pero pasa que muchas veces simplemente son vendedores del producto y no así asesores técnicos. Entonces, uno quiere conseguir un aditivo, lo único que le van a hacer es tratar de venderle tal vez el más caro, porque con eso tienen una mejor regalía, en vez de darnos una solución real a lo que yo estoy buscando. Por eso vale la pena que nosotros nos acostumbremos a entender el uso de los aditivos en función a lo que nos está ofreciendo. Y dejar de lado en nuestra cabeza, ya yo utilizo un Sicamente N100 que es un superclasificante, no con el nombre y apellido del aditivo, porque dependiendo dónde estemos, va a haber el mismo aditivo que estoy buscando con otro nombre, en otra marca. Si me voy a ir a, por ejemplo, frontera con Perú, normalmente lo que más se utiliza son aditivos de la marca Euco. Entonces yo necesito un super clasificante. Pero si yo voy al proveedor a pedirle un Sicamente N100 que es de la marca Sica, no me van a entender qué estoy buscando. Pero si claramente lo que yo necesito es un super clasificante con las características deseadas, entonces ellos me van a poder facilitar de una mejor manera un aditivo que cumpla con lo que yo estoy buscando. Luego de los aditivos también tenemos las adiciones, como los incorporadores de aire, que lo que va a hacer, su función principal es incluir burbujas de aire en mi hormigón. Pero aquí viene tal vez la duda, ¿no? Lo que yo busco más bien en el hormigón es poder compactar y eliminar esos espacios vacíos, pero el incorporador lo que hace más bien es incluir más aire. ¿En qué casos utilizo esto? Normalmente cuando tenemos una granulometría discontinua. Esto quiere decir arenas demasiado gruesas, granulometrías que no tienen continuidad, por ende yo necesito colocar burbujas de aire para que éstas vayan a suplir estas partículas para que mi hormigón sea más trabajable. Entonces puedo generar todo esto. Y también hay que entender cuáles son los limitantes de sus aditivos. Dentro de las adiciones también tenemos las fibras, que también ya después les van a hablar de todo esto. Y después tenemos los productos de soporte, dentro de lo que es el mundo de los aditivos. Dentro de productos de soporte, los principales son las membranas de curado, que justamente nos van a permitir saber cómo realizar la mejor manera de curado de mi hormigón. En qué casos usamos, también vamos a ver lo que nos dice la PCA, cómo debemos aplicar el ábaco de la PCA para que nosotros como ingenieros, supervisores o constructores podamos aceptar o rechazar el uso o exigir el uso de una membrana de curado. Porque si hablamos de curado hay diferentes formas. Puede ser regando con agua, puedo colocar arena encima, puedo colocar plásticos, puedo estar humedeciendo constantemente. A diferencia de una membrana de curado, que es un compuesto químico que me va a permitir hacer todo esto sin necesidad de estar mojando constantemente, ¿no? Y eso igual lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, dentro de los usos, recalcando una vez más, acelerantes, menor tiempo de puesta de funcionamiento en obras, quiere decir que yo necesito en menor tiempo mi hormigón, climas fríos, para evitar que este se vaya a congelar. Retardantes, los utilizo principalmente hormigones premezclados por el tiempo de transporte y en climas cálidos, porque lo que yo busco es que más bien este tiempo de fraguado se alargue más tiempo, para que yo pueda trabajarlo de forma adecuada. Luego tenemos los clasificantes, polifuncionales y superclasificantes. Los tres como tal reducen la relación agua-cemento, mejoran la trabajabilidad, mejoran mi resistencia. Pero ahora, ¿cuál sería el sentido lógico? ¿En qué casos utilizo los diferentes aditivos? Porque si nosotros leemos las características de los tres, prácticamente son lo mismo, solo que va a variar algunas pequeñas cosas. Pero entonces ahí viene la duda, ¿cuál utilizo? Porque si vemos en tema costos, hablando por ejemplo en nuestro país, un plastificante está por el orden de los 6 bolivianos el kilo, un polifuncional está por los 12 a 13 bolivianos y un superplastificante autocompactante está por los 56 bolivianos. O sea, estamos hablando de casi más de 8 veces el precio de los demás. Entonces aquí he generado una tabla
un esquema de cómo nosotros podemos tomar en cuenta una recomendación. O sea, esto no es palabra fija, es una recomendación que la podemos tomar en cuenta, pero tampoco es una norma que nos diga, si no utilizas este aditivo en tal tipo de hormigón, no lo vayas a utilizar. Es una recomendación, que es lo que a nosotros nos interesa conocer. Los clasificantes de bajo rango, que son los más económicos, en cualquier tipo de hormigón y hormigones premezclados. Van a funcionar a cabalidad, van a cumplir con lo que yo estoy buscando, no voy a tener mayores problemas. Luego los polifuncionales, de igual manera, hormigones premezclados, pero como habíamos dicho antes, la ventaja de un polifuncional es que me permite adicionarlo más de 2 veces, hasta 3 veces yo puedo adicionar el aditivo mientras estoy trabajando. Según la adición de estos, puede trabajar como un clasificante de bajo rango, como también va a trabajar como un superclasificante. Entonces, tiene sus propias dosis, tiene sus efectos, y es lo que yo debo saber al momento de utilizar para saber qué estoy necesitando. Los superclasificantes ya son hormigones donde yo más bien requiero una resistencia a temprana edad y también una muy buena resistencia a edad final. Normalmente usamos más en el tema de pavimentos. Evidentemente, cuando hablamos de pavimentos, debemos entender que la principal característica del hormigón no va a ser la trabajabilidad. Lo que nos interesa en los pavimentos es la resistencia a la flexotracción que nosotros debemos llegar. Entonces, si mejoramos esa relación agua-cemento, porque en pavimentos trabajamos con relaciones agua-cemento realmente bajas, con la ayuda de un aditivo de este tipo, llegamos a las consistencias que yo estoy buscando. Ya que esta consistencia, es bueno aquí también recalcar un poco, que las consistencias van a depender del elemento y de la estructura que yo esté haciendo. No quiere decir que un pavimento HF 2.8 va a ser el mismo para un proyecto, ya sea de una interestatal o de un camino vecinal. Ambos tienen sus características diferentes. Puede que sean de la misma resistencia, pero sus características como tal de aplicación van a ser diferentes. La consistencia principalmente nosotros la debemos elegir en función al equipo y la maquinaria que yo dispongo para poder extender mi hormigón. Tenemos desde las reglas vibratorias, se puede colocar incluso con una máquina terminadora, pero una terminadora que me pide tener un hormigón de cono cero, o sea, quiere decir una consistencia cero, realmente seco, porque ni siquiera tienen encofrados estas máquinas. Directamente yo coloco el hormigón vaciado en una volqueta y lo que hace es entregarme el pavimento directo para su uso. Entonces todo eso es lo que yo debo tomar en cuenta. La consistencia depende del elemento y de la estructura que yo estoy vaciando. No es algo general para todos los pavimentos. Lo mismo, el tamaño máximo va a depender de lo que yo estoy buscando. Y eso es lo que yo como ingeniero, que voy a hacer la dosificación, debo determinar al inicio de la obra. Aquí viene tal vez la duda de qué es lo que sucede. Cuando yo tengo más bien el hormigón, según lo que dice la especificación técnica. El cálculo estructural de mi pavimento indica que es un hormigón a la extracción de 2.8, pero no va a decir más que eso, solo resistencia. Mi obligación como constructor es saber diseñar ese hormigón para lo que yo estoy necesitando. Y para eso necesito conocer a cabalidad qué es el proyecto que estoy haciendo y qué es lo que estoy necesitando. Entonces aquí tenemos que comenzar a entender que el hormigón no solo se va a quedar ahora con un nombre de resistencia, HF 2.8. Debe tener sus parámetros de tamaño máximo, su parámetro de consistencia y también lo que sería un nivel de confianza o fracción defectuosa, que esto va a depender principalmente de las condiciones que yo tenga en obra. Si se va a hacer un control exhaustivo con laboratorio, se va a tener un control y una dosificación en peso, o si va a ser en volumen. Entonces, toda la probabilidad también entra acá. Y todo eso es lo que yo tengo que ir tomando en cuenta. Ahora, los superclasificantes autocompactantes normalmente los usamos en hormigones de alta resistencia. Si nos acordamos en qué casos teníamos hormigones de alta resistencia, es cuando yo tengo un hormigón que llega a los 50 megapascales de resistencia a los 28 días para arriba. Entonces, para estos hormigones con estas resistencias, un autocompactante nos va a hacer la vida mucho más fácil porque sí vamos a llegar y nos va a ayudar a economizar la cantidad de cemento. Porque aquí también hay que acordarnos y saber que no solo se trata de poner más cemento, porque llegamos a un punto, dependiendo de la norma que usemos, por ejemplo, lo que dice ACI, hasta 450 kilos yo debería poder usar cemento sin mayor problema, pero arriba de esta cantidad lo que genera es un mayor calor de hidratación. Y si yo estoy generando mayor calor de hidratación, lo que hago es que mi hormigón se fisure. ¿Por qué? Porque el agua en contacto con el cemento genera una reacción exotérmica. Si yo no controlo estas cantidades, lo único que hago es
obligarle al hormigón que se fisure, porque el agua y ese calor que se produce tiene que evaporar el agua, y el agua tiene que salir por alguna parte, y eso va a ser por la superficie del hormigón. Entonces yo debo controlar todo esto, porque muchas veces hay esa lógica de que le ponemos más cemento. ¿Cuál es el problema? No se trata solo de colocar cemento, sino saber qué es lo que va a suceder. Por eso podemos usar un aditivo autocompactante que me ayuda a no abusar en mis cantidades de cemento y llegar a resistencias realmente importantes. Después en lo que serían los hormigones autocompactantes. Ahora, los rangos que tienen estos aditivos son los siguientes. Los plastificantes de bajo rango, que son los más económicos que disponemos, nos ayudan a reducir entre un 10 y un 15%. Ya eso tiene que quedar bien claro. Los de medio rango, desde un 5 hasta un 12%. Tiene un rango menor que el plastificante, pero la ventaja es que yo lo puedo adicionar hasta 3 veces. Los superplastificantes, de un 15 a un 25%, y los superplastificantes autocompactantes llegan incluso a una reducción de un 40%. Entonces aquí ya podemos ver esa incidencia que va a tener el aditivo sobre la resistencia que yo estoy necesitando. Y esa es la finalidad con la cual y el por qué estoy usando un aditivo. Tengo que saber en qué casos usar. Entonces, con esta idea, yo ya puedo tener una mejor concepción de lo que yo voy a elegir en obra. No solo usar el más caro o directamente irme al más económico. Tal vez por tema costo muchas veces nos vamos al más económico, pero si yo necesito trabajar con relaciones de abastecimiento realmente bajas, un clasificante no va a funcionar. Aunque lo ponga al máximo de su dosis, no va a trabajar porque necesita más agua para poder reaccionar también. Entonces, todo eso es lo que yo debo cuidar al momento de usar los aditivos. Ahora, aquí una recomendación de uso de los aditivos, que es lo principal que me interesa poder compartir con ustedes, es los plastificantes, los de bajo rango, podemos usar desde un H10, o si quieren más abajo, hasta un H25. Sin mayor problema, hasta esta resistencia llegamos tranquilamente. No voy a tener problemas con mi aditivo, va a funcionar en función a lo que estoy buscando. Ya los superplastificantes, recomendación desde un H25 a un H30, es el mejor rango de acción donde no tenemos problemas. Y ya los autocompactantes superplastificantes, arriba de un H35 para resistencias para arriba. Entonces, son rangos, no son obligatorios, pero son recomendaciones para que ustedes puedan utilizar. Ahora, si yo quiero un autocompactante para un H18, porque quiero generar un piso autocompactante, puedo hacerlo. Para empezar, el aditivo va a ser mucho más caro, me va a encarecer la estructura, pero sí funciona. Pero ya utilizar un plastificante en un H35 ya es un poco más arriesgado, porque no solo va a ser un tema de cantidades de agua, incluso podemos generar segregaciones por colocar demasiado aditivo. Entonces, esta es una recomendación que nosotros podemos manejar en función a lo que nosotros vayamos a necesitar. En el tema de los incorporadores de aire, ¿qué es lo que hace este aditivo como tal? Nos van a incluir micro burbujas que van a ir desde un orden de 10 a 200 micrómetros de diámetro dentro de mi hormigón. ¿En qué casos utilizo? Principalmente cuando tengo granulometrías discontinuas, no tengo una buena distribución de mis agregados, entonces quiero mejorar esa trabajabilidad. Pero una de las principales funciones de un incorporador de aire es que trabaja de igual manera que no de igual manera, trabaja adicionalmente a un acelerante. ¿Por qué? Porque estas burbujas de aire que se van a incluir en el hormigón, lo que genera es que los capilares que se forman de agua no lleguen a tener el volumen suficiente para que se congelen. Entonces, si estoy en un clima frío, puedo optar por un incorporador de aire o por un acelerante. Con estos dos evito que el agua se congele. Entonces, debemos tomar en cuenta que también existe otro tipo de soporte para poder hacer lo mismo. Entonces, tomamos en cuenta que el uso de estos también es amplio. Un tema de fibras. Normalmente los vamos a utilizar principalmente para reducir la fisuración por asentamiento. Eso quiere decir las fisuras superficiales que se van a dar en mis pavimentos. En caso de obras, cuando tenemos grandes áreas expuestas es donde más se van a presentar este tipo de fisuras. Puede ser por contracción plástica, disminución de la permeabilidad. Entonces, nosotros, con la ayuda de las fibras, lo que hacemos es mejorar estas características. ¿Ya? Dependiendo del tipo de fibra, tampoco podemos considerar que una fibra me va a mejorar la resistencia, porque su aplicación y uso va a ser de otra manera. Luego, las membranas de curado, y aquí es donde vamos a tocar un poco el tema de la PCA, para saber en qué casos los utilizo. ¿Para qué utilizo una membrana? Para llegar a generar un buen curado en el hormigón. El proceso de curado
es tan importante como el proceso de selección de materiales. Cuando hablamos de hormigones, debemos tomar en cuenta que el hormigón tiene diferentes fases, ¿no? Comenzamos todo desde una selección de los materiales, una caracterización. Elegir la mejor arena, grava, cemento, agua y que éstas cumplan con los parámetros mínimos de producción. Luego pasamos a una fase de dosificación, que es donde yo voy a determinar las cantidades adecuadas para poder producir el mismo, llegar a las resistencias, consistencias y demás. Luego tenemos la fase de producción del hormigón, donde lo que yo busco es generar un hormigón homogéneo, un material homogéneo. Cuando hablamos de homogeneidad, quiere decir que no importa la porción del hormigón que yo vaya a analizar, tiene que ser repetible todas sus características. Entonces, lo que yo busco es que sea homogéneo. Luego de lo que va a ser la producción, podemos hablar de la fase de transporte, dependiendo del tipo de obra, pero luego del transporte viene el vaciado o el colocado del hormigón, que de igual manera, que es donde yo debo garantizar que mis encofrados estén adecuados, que cumplan con todos los requisitos mínimos para que estos puedan alojar al hormigón. Y en esta fase es donde voy a ver el tema de la compactación del mismo. Luego del vaciado, ya pasamos a la fase de curado, que es donde nosotros vamos a garantizar que este hormigón llegue a la resistencia para el cual ha sido diseñado. Entonces, en este curado es donde yo tengo diferentes formas de realizar, utilizando, como ya habíamos dicho, plásticos, agua, podemos utilizar incluso arena que vamos a saturar todo el tiempo, y también podemos utilizar estas membranas. Y luego de lo que sería el curado viene la fase del desencofrado. Entonces, son fases que están conectadas en el hormigón. Yo no puedo pretender solo tener un buen material, haber dosificado mal y pensar que voy a tener un buen material. No, porque el material ya estaba mal elegido. Puedo tener el mejor material, puedo haber dosificado bien, tener mis ensayos de laboratorio, pero resulta que mi equipo de mezclado está mal. Tal vez el camión mixer o la planta hormigonera está descalibrada, entonces no voy a tener un buen resultado. Entonces debemos tomar en cuenta que la fase en el hormigón es desde la primera parte hasta el final, van de la mano y todas van a depender de las fases anteriores. Entonces, ahora, ¿cómo yo utilizo una membrana de curado? ¿Será por capricho del supervisor, capricho del constructor? ¿Será porque al supervisor se le ha ocurrido? No. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, aquí tiene el abaco de la PCA de Wenzel, que lo pueden buscar, que nos da una idea de cómo determinar. Pero, ¿qué nos dice este abaco? Yo, los datos que necesito: una temperatura ambiente, una humedad relativa, la temperatura del hormigón, que es un ensayo que yo debería hacer sí o sí en cada hormigonado, luego la velocidad del viento. ¿Y qué nos dice? Si yo llego a una velocidad de evaporación mayor a 1 kilo por metro cuadrado por hora, necesito sí o sí de una membrana de curado. Si estamos por debajo del 1, puedo utilizar cualquier otro método, agua, plásticos y demás. Pero si estoy del 1 para arriba, sí o sí debería utilizar. ¿Cómo aplico ahora entonces este abaco? Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, para Cochabamba. Temperatura 24 grados centígrados. Bajamos hasta llegar a la curva que corresponde a la humedad relativa. Cochabamba, una humedad más o menos del 20%, chocamos y seguimos haciendo la aplicación. Nos vamos hacia la temperatura del hormigón, 23, llegamos al punto, bajamos hasta chocar con la velocidad del viento. Una vez que obtenemos esto, nos vamos a ir al eje que necesitemos, ya sea en unidades inglesas o en unidades del sistema internacional. En este caso, vemos que el dato está por encima del 1. Podemos decir que es una velocidad de 1.2 kilos por metro cuadrado por hora. Por ende, es necesario el uso de la membrana de curado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Previo al vaciado, analizar todos estos datos medioambientales para saber qué tipo de comportamiento va a tener el hormigón en obra. Y de esta manera podría utilizar una membrana de curado, pero ahora dentro de las membranas de curado igual tenemos una subclasificación entre estas, desde las que son de más bajo rango hasta las de más alto rango, que va a depender de los solventes con las que estas están producidas, que las vamos a ver a continuación. Entonces no va a ser lo mismo que utilicemos una de base acrílica versus una de base acuosa, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres, las acrílicas, las de parafina y las solventes. Entonces, ¿en qué caso utilizo estas? Acrílicas, losas, cuando existen vientos moderados, obras menores, o sea, puede ser un piso o alguna cosa que no sea tan grande, puedo utilizar una membrana acrílica tranquilamente, que es una membrana de curado. Las de parafina de petróleo, en pavimentos rígidos, losas de pisos, climas ya cálidos y vientos fuertes. Entonces ya tengo una clasificación.
Si nos vamos al tema de los solventes, que son los productos de curado mucho los más avanzados, se podría decir, por ende los más caros, se los utiliza más en pavimentos rígidos, pistas de aeropuertos, climas agresivos y gradientes térmicos elevados. Si hablamos del gradiente térmico, si comparamos, digamos, con Cochabamba, sí tenemos gradientes realmente importantes, ¿no? Que en el día llegamos a unos 30 grados centígrados tranquilamente, en las noches estamos bajando a unos 8 grados, 10 grados. Entonces ese gradiente es lo que es importante y es bueno tomar en cuenta. Entonces, cuando estamos usando los diferentes aditivos en nuestros pavimentos, debemos entender que hay diferentes formas de poder aplicarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está espolvoreando lo que sería un aditivo que me va a mejorar la resistencia superficial del hormigón. Ya justamente con estos que se los llama aquí vulgarmente helicópteros, se va a extender lo que es este aditivo en polvo, que son compuestos de cuarzo que me ayudan a mejorar la resistencia superficial. Luego aquí tenemos algunos otros ejemplos, un vaciado con una bomba telescópica, lo que sería una regla vibratoria para el tema de nuestros pavimentos. Luego aquí podemos ver la aplicación de una membrana de curado. ¿Cómo se aplica? Principalmente basta con tener un fumigador y nosotros vamos a espolvorear por la parte superior. Como pueden ver, hay algunos que no tienen un color. Esta es transparente, justamente es una acrílica, es de las más bajas en sí, en el tema de costos. Y tenemos las que tienen el color blanquecino, que justamente el color blanco nos ayuda a minimizar las temperaturas que puede generar la radiación solar. Entonces, ahí va la forma de aplicación y cómo se puede ir aplicando esto en el tiempo. Aquí tenemos más ejemplos. ¿En qué momento yo coloco? Ni bien yo extiendo, debo colocar mi membrana de curado. Ahora esta membrana de curado se va a vaciar, va a desaparecer sola, tengo que rasparla. En el cabo de 7 a 10 días se va a disolver automáticamente. O sea, no es necesario que yo esté raspando ni haciendo ningún tipo de esfuerzo adicional para poder retirarla. Ahora, me interesa un poco hablar de algunas experiencias que hemos podido hacer en laboratorio para poder analizar si realmente existe esa comparativa o indicar que el aditivo me esté incrementando el costo por metro cúbico del hormigón. Entonces, si hacemos un análisis como tal de los materiales que componen el hormigón, debemos tomar en cuenta que el cemento es el más importante. El costo de este es del 72% del hormigón como tal. Si yo logro optimizar este 72%, es donde más bien va a nacer esa necesidad del uso del aditivo para optimizar. Porque si yo bajo este costo, estoy comenzando a bajar mi costo productivo, por ende puedo incluso tener hasta más ganancia al momento de hacer el proyecto. Entonces aquí les pongo un ejemplo de lo que sería la cantidad de cemento con aditivo, sin aditivo, llegando a un mismo tipo de hormigón. Por ejemplo, son ensayos para llegar a un H25, a 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Sin aditivos, yo con 400 kilos de dosis por metro cúbico puedo llegar a la resistencia sin mayor problema. Sin aditivo, ya con el aditivo puedo bajar. Estamos viendo un orden de casi 50 kilos de cemento para llegar a la misma resistencia. ¿Qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, de 365 a 410, la diferencia en cantidad de cemento y sus precios unitarios, donde solo el cemento sin aditivo me sale 475 bolivianos. Si yo utilizo un aditivo de bajo rango, estamos hablando de un clasificante a una dosis del 1%, el costo es de 9.40, para el total de eso son 34 bolivianos. Pero si el cemento ya había reducido, haciendo la sumatoria, podemos ver que hay una diferencia de 475 sin aditivo a 457 con aditivo, tomando en cuenta que por metro cúbico hay una diferencia de 18 bolivianos directamente. Tal vez tomando en cuenta 18 bolivianos, si lo hablamos en dólares, son casi $2.50. Tal vez no es gran incidencia, pero si somos una planta hormigonera que produce al día 1000 metros cúbicos, 1000 metros por 18 bolivianos, sí es importante. Somos una planta hormigonera que al mes produce 15.000 metros cúbicos de hormigón. Esos 17 bolivianos sí son importantes. Somos una empresa que se encarga de hacer pavimentos rígidos. Los volúmenes que vaciamos no son pequeños. Entonces, ese volumen, por esta diferencia que yo podía obtener por el uso del aditivo, sí es importante. ¿Cómo he llegado a esto? Porque mi consistencia, quiere decir, mi relación agua-cemento ha bajado. Y al bajar, llego a una mejor resistencia. Entonces necesito menos cemento.
Y ahí está la clave del uso del aditivo. No solo es aumentar más aditivos sobre la dosificación que ya tenía, sino se trata de optimizar esa cantidad inicial de cemento para poder reducirla y llegar a la misma resistencia. Porque al final lo que a nosotros nos piden cuando producimos hormigón es una resistencia. Más que nos pidan la dosificación, que sí o sí nos pidan, no sé, 400 kilos de cemento, lo que ellos nos solicitan es que lleguemos a una resistencia. Entonces, si yo llego a la misma resistencia con menos cemento utilizando aditivos, entonces ya estoy justificando de sobra el uso de los mismos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el uso de los aditivos no es propiamente más caro. Dependiendo de lo que yo estoy buscando y una buena utilización de los mismos, va a ser benéfico. Aquí tenemos ahora ensayos para hormigones bombeables y para pavimentos. Esto quiere decir que cuando hablamos de un hormigón bombeable, debe tener una consistencia mínima de 10 centímetros para que éste pueda ser impulsable por una forma. En estos ensayos hemos utilizado de la línea EUCO dos de los aditivos, el EUCO WR75 como el Neoplast. El Neoplast es un aditivo que me permite trabajar como un superclasificante y el WR75 es un aditivo que trabaja más desde la base de lo que es un retardante. O sea, en este caso estamos mezclando un retardante con un superclasificante, cada uno por separado. Tenemos diferentes dosis, como se puede ver acá. ¿Y de dónde partimos cuando hacemos el uso de un aditivo? Partimos de un cono, o sea, quiere decir una consistencia, un cono de Abrams sin aditivo, 3 centímetros. De los 3 centímetros, cuando yo voy a agregar mis aditivos, llega a 13. Son 10 centímetros adicionales que estoy ganando sin aumentar agua. Y después, cuando hablamos de retardantes, tenemos que controlar en el tiempo. A 15 minutos ha bajado 1 centímetro, a 30 minutos ha bajado 2 centímetros, a 45 minutos ha bajado 4 centímetros y después de una hora ha bajado casi ya a la mitad, 6 centímetros. Esto es de un pavimento. En el segundo caso lo mismo, sin aditivo 3, con los aditivos, fíjense, las dosis también ya han variado, llegamos a 20 centímetros. O sea, ya es un hormigón realmente fluido. Vemos cómo se comporta y nos podemos dar cuenta que esa reducción de nuestra trabajabilidad es mínima. Estamos hablando en una hora. Entonces, si esto es un hormigón para bombeo, es una belleza. Nos conviene de sobremanera. Y aquí tienen otro ensayo que igual ahorita lo vamos a ver en las gráficas de forma resumida, pero vale la pena que entendamos cómo yo debo hacer los ensayos. Partimos de un hormigón sin aditivo, que es mi hormigón patrón, al cual yo le voy a ir adicionando diferentes dosis de aditivos, porque estos porcentajes salen de los ensayos que yo estoy realizando. No solo es la resistencia, sino aquí, si es un bombeo, me interesa que el hormigón llegue lo más fluido posible en mayor tiempo. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de todo lo que se está generando acá. Aquí ya tenemos un resumen de la anterior tabla, donde podemos ver, por ejemplo, en pavimentos, partiendo de un cono 1 prácticamente seco, comienzan con un cono de 14 y baja hasta 7. En 3, de 13 a 7 y así sucesivamente. Podemos ver el comportamiento que tienen nuestros aditivos y el promedio que yo puedo obtener. Entonces, en función a estas gráficas que yo voy a obtener y los datos que tenga de laboratorio, es donde yo tomo las decisiones necesarias. Cambio las dosis, cambio de aditivo, veo si es compatible o no. Aquí tenemos otra batería de ensayos que se realizaron, donde lo que nos interesa a nosotros son los tiempos de fraguado. Como tienen retardo, tenemos que ver en cuánto tiempo está comenzando a fraguar. En el primer caso, está comenzando a fraguar a las 3 horas. Final a las 17 horas. Quiere decir que 7 horas y media de tiempo de fraguado definitivo. En el segundo caso lo mismo. Hemos tenido un tiempo de 5 horas, 4 horas, 4 horas. Y este es el tiempo que a mí me interesa conocer cuando voy a trabajar en ambientes demasiado cálidos, en un medio ambiente que va a ser mucho más agresivo. Lo mismo que si yo necesito para elementos tal vez más específicos. Entonces, todo esto es lo que yo debo controlar. ¿Cómo hago todo este ensayo? Con el ensayo del penetrómetro, que consiste en que yo tenga que tamizar mi hormigón por la malla número 4 y me quede con un mortero. Y este mortero es al que yo le voy a aplicar fuerza con el equipo, con el penetrómetro, y en el tiempo voy a poder determinar las diferentes cargas y lo que sería el tiempo final de fraguado. Entonces aquí vemos una comparativa con, sin aditivo, el promedio de las horas de fraguado entre el inicio y el final. Entonces 4 horas, casi 4 horas y media, 5 horas, 5 horas. Entonces estamos optimizando. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque cuando hablamos de retardantes es obligatorio utilizar un
un ensayo de fraguados. De esa manera no me voy a llevar una sorpresa no muy agradable al momento de hacer mis ensayos. De igual manera acá podemos ver las diferentes resistencias a las que se están llegando en 3 días. Y ya para ir cerrando, ya estamos casi en hora, vamos a hablar de algunos beneficios. Hay que entender que el aditivo como tal nos va a dar muchos beneficios físicos y económicos, en obra como con lo que sería una planta industrial, pero propiamente bien utilizados. Si estamos utilizando de la forma adecuada con los ensayos de respaldo, vamos a tener muy buenos beneficios. Ahora, como tal, el aditivo no presenta un gasto adicional. No quiere decir que si uso aditivos, mi hormigón va a incrementar su costo y ya va a ser antieconómico. No nos olvidemos que el cemento está entre un 70 a un 80% del costo total del hormigón. Si yo logro reducir, aunque 1 kilo de cemento, ya es beneficioso. Luego, debemos entender que los aditivos mejoran las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como endurecido. Trabajabilidades, resistencias finales, iniciales, fraguados. Y como recomendaciones, ya para ir cerrando, hay que entender que los aditivos líquidos normalmente los podemos adicionar junto con el agua de amasado. Hay diferentes formas de colocar el aditivo. Una es que con el agua de amasado yo lo mezclo y directamente hago mi hormigón. La otra, para poder más que todo observar el efecto del aditivo, es después de que tengo todo el hormigón, puedo adicionar recién el aditivo. Cuando estamos hablando de aditivos en polvo, los que son secos se los puede colocar junto con el cemento. No es obligatorio ese orden, pero es una recomendación que podemos tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de aditivos, puedo utilizar más de un solo aditivo. Si quiero que tenga efecto plastificante, quiero que sea, pues aparte que mejore la plasticidad, quiero que sea impermeable y aparte tenga retardo, puedo usar 3 aditivos. Siempre cuidando que esa dosis no sobrepase el 2% sin hacer una corrección de agua. Si pasa el 2% en la suma de los 3 aditivos, sí o sí hay que corregir el agua para no afectar la resistencia como tal. Ahora, hay aditivos, la única mezcla que hemos podido, por ejemplo, en todo lo que he podido trabajar hasta el día de hoy, que no tiene una buena compatibilidad, son los expansores más un acelerante. Esos 2 aditivos sí que no van a funcionar para nada juntos. Después los demás sí. Recomendaciones, si van a utilizar una sola marca, traten que sean o todo Sika, o todo Euco, o todo Grace, o todo Bass, o toda la marca que ustedes utilicen. Traten un poco de evitar que sea un aditivo de una marca con otro. Tal vez se pueda dar una incompatibilidad. Para evitar eso es mejor utilizar de la misma marca o del mismo proveedor. Ahora, para el uso de los aditivos, siempre hay que hacer ensayos previos en laboratorio. No me puedo basar solo en una ficha técnica, no me puedo basar en ensayos que no son correspondientes a nuestro medio, entonces debo hacer este ensayo. Los laboratorios que ofrecen los servicios de dosificación hacen este tipo de ensayos, pero no solo se trata de que ellos nos lo hagan, nosotros debemos saber qué ensayos necesito. Si voy a ser retardante, necesito un ensayo de fraguado, sí o sí. Ahora, para ya finalizar esta exposición, es bueno recalcar que el uso de los aditivos es benéfico, pero si yo no tengo un buen material, una arena que esté demasiado sucia, su tamiz número 200 sobrepasa el 5%, una grava que no tenga el nivel de abrasión máximo, eso quiere decir sobrepasa el 50% del desgaste de los ángeles, un cemento que esté en mal estado, agua que no cumpla con los parámetros mínimos, el aditivo no va a ser magia. El aditivo no va a mejorar características de un material mal seleccionado, de un material que no cumple. El aditivo va a trabajar en función al cemento, pero no es una varita mágica y no debe ser digno de pensar que si yo estoy utilizando el aditivo más caro, me mejora el hormigón. Si mi arena no sirve, no cumple con los parámetros, el problema va a ser de la arena y no así del aditivo. Entonces, eso es en sí lo que quería hablar el día de hoy con todos ustedes, estimados colegas y asistentes. Espero que haya sido de ayuda. Y cualquier consulta que tengan, ahí tienen mi correo electrónico también para poder hablar de todo lo que sea necesario. Muchas gracias.